Bienvenidos a mi canal una vez más. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día genial y llenos de energía, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente, a mí me tiene el corazón latiendo a 1000 por hora. Y es que hoy vamos a hablar de, no puedo ni decirlo sin emocionarme. Vamos a hablar de Can Yaman de The Method de Miri, de ese momento épico, ese momento que nos hizo creer en el amor verdadero, ese momento que nos hizo suspirar y llorar, ese momento que se ha convertido en leyenda, la reacción emotiva de Can Yaman al ver a The Method de Mir. Sí, amigos, vamos a sumergirnos de lleno en ese mar de emociones. Vamos a analizar ese vídeo, ese instante mágico que se viralizó en las redes, que aún hoy sigue generando suspiros y que, sin duda, marcó un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. ¿Listos para revivirlo, para analizarlo a fondo y para, por qué no, volver a emocionarnos juntos? Pues pónganse cómodos porque esto va a estar muy interesante. Prepárense para un viaje al corazón de Erkencikus. Antes de empezar, quiero recordarles algo importantísimo. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de la familia, pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Suscribirse a mi canal es totalmente gratis y les asegura no perderse ninguno de mis vídeos. Además, me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles contenido como este, que sé que les encanta. Así que suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y prepárense para más contenido épico. No se pierdan nada. Bueno, ahora sí vamos al grano. ¿Por qué este vídeo de la reacción de Can Yaman es tan especial? ¿Qué es lo que lo hace tan viral y tan significativo? La respuesta, como muchas veces en la vida, es compleja, pero podemos desglosarla en varios puntos clave. Vamos a diseccionar este fenómeno como si fuéramos detectives en la búsqueda de la verdad detrás de las lágrimas de Can. Primero, tenemos que entender el contexto. La base, el fundamento de todo. Can Yaman y The Method de Mir protagonizaron la exitosísima serie turca Erkencikus, que conquistó corazones en todo el mundo. ¿Quién no se enamoró de Can Divit y Sanem Aydin? La química entre ellos era, y sigue siendo, innegable. Era como si dos imanes se atrajeran en la pantalla, creando una conexión que traspasaba la ficción. Se rumoreaba mucho sobre una posible relación fuera de la pantalla, y aunque ellos nunca lo confirmaron abiertamente, la magia que desprendían juntos era palpable, casi tangible. La expectación era altísima, las fans soñaban con un romance de cuento de hadas. Y honestamente, ¿quién no lo deseaba? Recordemos la serie, ese despliegue de romance, comedia y drama que nos enganchó a todos. Erkencikus no era solo una telenovela, era un fenómeno cultural. La historia de Sanem, una joven soñadora que busca un trabajo y encuentra el amor en Can, un fotógrafo exitoso y enigmático, cautivó a audiencias de todas las edades y países. La serie nos regaló momentos inolvidables, miradas cómplices, besos apasionados, peleas que terminaban en reconciliaciones aún más apasionadas. Todo, absolutamente todo, construyó la leyenda que hoy vamos a analizar. En segundo lugar, tenemos que hablar del momento en sí. El vídeo al que nos referimos, y que seguramente ya han visto, muestra a Can Yaman en un evento, probablemente una ceremonia de premios o una entrevista. La atmósfera es elegante, sofisticada. Hay luces, cámaras, gente importante. Y de repente en una pantalla gigante o quizás en una proyección, aparece The Method de Mir. El corazón de Can da un vuelco. Y la reacción de Can es simplemente inolvidable. Imaginemos la escena. El ambiente es tenso, la atención está centrada en él, tal vez en el medio de una entrevista o esperando el anuncio de un premio. De repente la imagen de Demet se proyecta, y el mundo de Can se detiene. Es como si el tiempo se ralentizara, como si un torrente de recuerdos y emociones se apoderara de él. Sus ojos se iluminan, como si una chispa eléctrica recorriera su cuerpo. Su expresión cambia, se suaviza, se vuelve vulnerable. Se le dibuja una sonrisa que va creciendo poco a poco, desde una pequeña curvatura de labios hasta una sonrisa amplia, sincera, que ilumina su rostro. Y luego, las lágrimas. Sí, amigos, las lágrimas. Can Yaman, el hombre que ha protagonizado tantas escenas románticas, que ha hecho suspirar a millones de mujeres en todo el mundo, se muestra vulnerable, emocionado, al borde de las lágrimas al ver a Demet. Y no son lágrimas de tristeza, no. Son lágrimas de emoción, de nostalgia, de cariño. Y ahí radica la magia, ¿verdad? En la autenticidad. En la emoción genuina.
En ver a un hombre, un actor, mostrando sus sentimientos sin tapujos, sin máscaras. Es algo que por lo general no solemos ver. En un mundo donde los famosos a menudo se protegen tras una fachada, la reacción de Can fue un soplo de aire fresco. Y por eso mismo nos impacta tanto. O porque nos recuerda que detrás de la fama y el éxito hay personas, seres humanos con emociones, con recuerdos, con historias que los han marcado. Pero, ¿qué es lo que realmente estaba sintiendo Can en ese momento? ¿Qué pasaba por su mente? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Bueno, podemos especular, claro, pero lo importante es que su reacción nos dice mucho. Nos dice que hay una conexión especial entre ellos. Nos dice que independientemente de lo que haya sucedido en sus vidas personales, el cariño, el afecto, la admiración, siguen presentes. Podemos pensar que estaba recordando momentos felices, escenas de la serie que grabaron juntos, esas jornadas interminables en el set, esas risas compartidas, ese compañerismo. Tal vez la emoción de haber compartido un proyecto que les cambió la vida a ambos, que los catapultó a la fama internacional. O tal vez estaba simplemente reconociendo la importancia de Demet en su vida, el impacto que tuvo en su carrera, en su crecimiento personal. Quizás pensó en las horas de ensayo, en las risas nerviosas antes de grabar una escena importante, en los momentos de complicidad que solo ellos dos compartían. Y aquí es donde entra otro factor importante, la narrativa mediática. Las redes sociales, los medios de comunicación, se encargaron de construir una historia alrededor de ellos. Can Yaman y Demet Özdemir, el romance que nunca fue. Esa era la pregunta que todos se hacían. La gente quería verlos juntos, quería creer en ese cuento de hadas. Y la reacción de Can, de alguna manera, alimentó esa fantasía, esa esperanza de que el amor entre ellos era real. Los fans con sus edits, con sus teorías, con sus deseos, crearon una comunidad que alimentaba la esperanza de un reencuentro, de una nueva oportunidad para el amor. La industria del entretenimiento, por su parte, no tardó en aprovechar el momento. Las entrevistas, los eventos, las portadas de revistas, todo se alimentó de la química entre ambos, de esa conexión que el público sentía. Y la reacción de Can, esa emoción desbordada, fue la cereza del pastel, el elemento que consolidó la leyenda. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es simplemente un buen actor, que sabe cómo conectar con el público y aprovechar el momento? ¿O hay algo más? Yo creo que hay algo más. Creo que la emoción que vimos en Can era real. Creo que la conexión que tenían, la química que desprendían, era genuina. Y por eso ese vídeo, ese momento se ha convertido en un tesoro, en un recordatorio de que el amor, la pasión, la emoción, pueden ser reales, pueden ser auténticos, incluso en el mundo del espectáculo, donde a veces todo parece estar construido y coreografiado. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo las microexpresiones de Can. Es hora de ser forenses de las emociones. Fijémonos en sus ojos, en la forma en que se humedecen, en la sonrisa que intenta ocultar, en la manera en que se lleva la mano a la boca, como intentando contener la emoción, como si quisiera protegerse de la avalancha de sentimientos. Son detalles sutiles pero reveladores. Nos dicen mucho sobre lo que estaba sintiendo en ese momento. Observen la mirada de Can, es una mirada de sorpresa. Sí, pero también de nostalgia. ¿Afecto? ¿Recuerdo? Sus ojos brillan, se cristalizan. La sonrisa es primero tímida, luego se ensancha, revelando una alegría contenida. Su mano cubre su boca, como si intentara frenar una emoción demasiado fuerte, demasiado intensa. Son pequeños gestos imperceptibles para muchos, pero que nos hablan de la profundidad de sus sentimientos. El lenguaje corporal también nos dice mucho, la postura de Can, la forma en que se inclina ligeramente hacia la pantalla, como si quisiera acercarse a Demet, como si quisiera estar más cerca de ella, aunque solo sea en la imagen. Es un lenguaje silencioso pero poderoso. Y también es importante destacar la reacción de Demet. Si bien no la vemos en el vídeo en ese instante, podemos imaginar su emoción, su sorpresa, su agradecimiento al ver la reacción de Can. Es como si a través de ese gesto, ambos hubieran conectado una vez más, recordando todo lo que vivieron juntos. Podemos imaginar su sonrisa, sus ojos brillantes, su corazón latiendo con fuerza. Este vídeo, además de ser un momento emotivo en sí mismo, también nos habla de la importancia de la vulnerabilidad. De la importancia de mostrar nuestras emociones, de no tener miedo a ser quienes somos, a sentir lo que sentimos.
Can Yaman con esa reacción nos enseña que está bien emocionarse, que está bien sentir, que está bien ser humano. Nos muestra que no hay vergüenza en mostrar la ternura, el cariño, la admiración hacia otra persona. También nos habla del poder del amor. Del amor en todas sus formas, el amor romántico, el amor fraternal, el amor a un proyecto compartido, el amor a una persona que ha sido importante en tu vida. Es el amor que te impulsa a recordar, a agradecer, a valorar. Y es que al final, lo que todos buscamos es sentirnos conectados, sentir que pertenecemos, sentir que somos amados. Y ahora, hablando de sentirnos conectados, de sentir que pertenecemos, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué sintieron al ver ese vídeo? ¿Creen que la emoción de Can era genuina? ¿Qué recuerdos les trae este momento? ¿Se emocionaron también? ¿Sintieron esa conexión especial? ¿Qué es lo que más les impactó? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Quiero leer sus teorías, sus emociones, sus recuerdos. Compartan sus pensamientos, quiero saber qué sienten ustedes. En resumen, el vídeo de la reacción de Can Yaman al ver a Demet Özdemir es mucho más que un simple momento emotivo. Es un testimonio de la autenticidad, de la vulnerabilidad, del poder del amor. Es un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, las emociones son reales y que la conexión humana es algo invaluable. Es un pedacito de magia, un momento de conexión que trasciende la pantalla y llega directo al corazón. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado conmigo, que hayamos revivido juntos ese sentimiento y que hayan disfrutado de este análisis a fondo. Gracias de verdad por estar aquí, por ser parte de esta comunidad, por compartir este viaje conmigo. No olviden dejarme sus comentarios, darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. No se pierdan el próximo análisis. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.